Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos jugando un jueguito de aquí no sé si es popular o no sé, pero un juego de hundir barcos que tenemos cosas para pagar Robux, como una bomba nuclear, un misil y una bomba. Y tenemos una fuente, no sé qué sea esto. Ok. Tenemos torpedos. Tenemos cohetes. Tenemos división. Supongo que se parte a la mitad y ponemos hoyo que hace un hoyo. Y vamos a estar hundiendo varios barcos en este vídeo. Pero bueno, comenzamos. Hay que esperar que el bendito barco se hunda, eso sí. ¡Op! ¡Ópale! ¡Ey! Hay que... ¡Op! Lo partí. Bueno, por lo menos se está hundiendo, ¿verdad? Creo que demasiado exagerado, muy rápido. Ok, se detuvo todo, se congeló. Ok. Se congeló. ¿Qué fue lo que pasó? Ah, se partió a la mitad. Bueno, supongamos que ese barco ya se hundió. Ya se fue por mí. Vamos con uno que se llama Bloxia. Como si fuera una bebida de estos de Roblox. Barco más raro. Una chimenea. 4 botes salvavidas. Están locos. Se pueden poner. Oh, mira, se pueden poner en NSPs. O sea, ¿qué pasa si le doy a evacuar en ese? Ah, bueno, está por un momento. Nos estamos viendo de lado. Ok, nos estamos hundiendo. Aunque ese torpedo casi no hizo nada. No pregunten qué está pasando abajo. Porque el barco está rebotando. ¿Qué es esto? Deja aquí. Ok, nada que se hunda. Le voy a mandar como 1000 torpedos. Más torpedos. Más torpedos. Más torpedos. Más torpedos. Más. Ok, como que compro. Ok, se me está trabando todo. Se me está lagueando todo. Hace tiempo que no hago. La bestia. Hace como 2 años que no hago un video largo. Por ahorita he estado Por ahorita no he estado mucho en mi canal de YouTube, o sea, no he estado tan
tan online, digamos, no sé cómo decir la palabra, pero al parecer el barco se está hundiendo. Acá tenemos el barco, cómo se hunde. Escojamos otro, este está muy feo. Oh, tenemos el Titanic y al Britannic, el Carpathia. Ok, al parecer este barco más bonito. Pongámosle en ese pez. Tiene más botes salvavidas, eso sí. ¡Evacúen rápido! ¡Que voy a destruir este barco! Digo. Okay. Chicos, la verdad es que lamento banearlos de los del server privado, perdón. Bueno, disculpas porque literalmente me pasé. No tuve que hacer así con ustedes, pero bueno, eso ya pasó. Dejemos eso en un lado. Ya pongamos con la actualidad. Así es mi skin, me llamo Mr. Rola 76 y ya. Para que estén. Lo primero que estoy notando es que como que puedo hacer esto. Exactamente. Ok. Opa. Pasó un milisegundo y ya está así. Chicos, cuando toquemos con el Titanic voy a hacer unas teorías de cómo se hundió, porque casi nadie sabe cómo se hundió el barco en realidad, en la vida real. Entonces vamos a hacer eso. Y se hundió. Vamos con el Titanic a hacer las teorías. Espero que no se trabe. Solo exterior porque después el celular está... Barco más grande. ¡Yuhu! El Titanic. Ok, vean chicos, yo voy a hacer 3 teorías. La primera teoría es que sí, el barco chocó con el iceberg y se hundió. Ya voy a hacerlo. ¡Ah, me caí! Vamos a chocar con una mina ahora que ve. Bueno, ahí, digamos que ya chocamos con el iceberg. Okay. Hagámoslo un poquito mejor. Vamos a tirarnos acá. Y vamos a hacerle los huecos. Esta es la primera teoría de 3, ¿verdad? Vamos a darle. Justamente íbamos a chocar con un iceberg. Tengo una idea. Primero que todo voy a bajar la profundidad del barco como por aquí.
Después voy a sigue la melodía y Nacho. Y lo vamos a hacer un poco más de huecos. Perfecto, ya podemos ir montando al barco. Y pum. Ya casi nos vamos a empezar a hundir. Espera un segundo. ¿Cómo nos hundió? Nos hundió. Barco más resistente. No se hunde por nada casi. Vamos, hundite. Ok, ya, listo. Nos estamos hundiendo. Yo digo que nos hundimos así de frente igual. Se estaba metiendo el agua por todo lado. Bajaron todos los botes salvavidas. Pero aquí está el primer cambio. Aquí está el primer cambio. Aquí está el primer cambio. La chimenea no se cae. La chimenea no se cae. Miren. Sí. La chimenea no se cae. El barco alcanza un ángulo muy inclinado. Alcanza este ángulo muy inclinado. Ninguna chimenea de adelante se cae. Ojo, tengan en cuenta esto de adelante. Entonces se hace en un ángulo así, muy pesado el agua. Y después el barco no resiste. Entonces miren esto. El barco se parte aquí. El barco se parte acá. Y también... Ok, eso no tenía que pasar. El barco se parte ahí. Y también en otro lugar. Primero que todo, el ángulo... El barco está muy inclinado. Entonces se parte a la mitad. Después, por la zona que se cayó, que se partió a la mitad, la chimenea, la tercera chimenea, se cae. Y eso hace crear otra grieta. Que miren, se parte aquí. Y también se parte acá. También se parte acá. Por la chimenea que se cae. Esta chimenea de aquí sí se cae. Y cuando el barco se parte, las chimeneas de adelante ya se caen por el estruendo que el barco hizo. Porque generó como un mini temblor. El barco generó un mini temblor. Entonces eso fue lo que hizo que se partiera. Justamente así. Ok, el juego está un poquito mal, la verdad. Ok, reiniciamos esto. El juego está mal. Porque el juego está tan mal.
Ok, intentémoslo de nuevo. La verdad es que solamente tres teorías, acuérdense. 3 teorías. Ahí. Entonces el barco. Obviamente no fue por un torpedo, sino es que estoy usando los torpedos para que se hunda, ya que fue un iceberg. Hundite, por favor. Por favor. Ahí está, ya se están viendo. Entonces, en el principio ninguna chimenea se cae. Tomen eso en cuenta. Al principio ninguna chimenea se cae. La gente piensa que el barco no se va a partir, pero sí se partió. Lo que pasa es que el agua se mete primero por la parte que está un poquito más baja que la otra de arriba. Entonces eso es lo que hace que el barco se incline bastante, también por el peso del agua. Entonces el barco se empieza a hundir hasta que el agua alcanza la primera chimenea, pero no se cae. Después el barco se empieza a volcar se empieza a volcar un poco, y si el barco se vuelca todo por completo como si fuera el hundimiento del Britannic, ese juego que está un poco dañado, pero aquí se parte. Aquí es en la parte que se partió. Se trabó. Perfecto. Después acá, porque la chimenea se cayó, ya se pasa esto. Las otras chimeneas ya se caen. Y después la parte de atrás. ¡Te puedes hundir! ¡Te puedes hundir! Le voy a mandar torpedos porque nada que se hunde. No me quiere colaborar para hacer esto. Entonces la chimenea de atrás todavía queda ahí flotando. Después, esa parte a donde se partió esta, se sigue hundiendo, se hunde, y el barco aquí aguanta unos milisegundos. Después se empieza a hundir. Ok, se me trabó todo. Creo que se me trabó todo. Ok, entonces digamos que esta parte que está aquí al frente ya se cayó. Entonces lo que pasa es que la parte de atrás se empieza a hundir. Empieza a entrar el agua y se empieza a hundir. Ok, entonces se empieza a hundir. Entonces la parte de atrás se empieza a hundir otra vez. Las personas van corriendo para la parte de atrás donde está esa parte. Ya se me olvidó el nombre. La popa. Entonces el barco se va inclinando cada vez más.
y se cae la chimenea. Cuando el agua alcanza la chimenea se cae porque las cadenas que la aguantaban, una de esas cosas, se reventaron por la presión del agua. Entonces el barco se hunde de lado. Sí, exactamente. Quería que se hundiera de lado. Entonces el barco se hace un toquecito de lado, se hunde de lado, y después, cuando ya se hundió todo, cuando se hunde todo, dije que se hunde todo, el barco empieza a caer. Bueno, en el juego no pasó, pero el barco cae como en la parte del frente. O sea, esta parte se dobló a la izquierda y cayó como así, como están hoy en día. Vamos con la segunda teoría. Esperando que cargue. Ok, la otra teoría es que esta teoría es la teoría de los tiempos, que toda la gente la sabe. Literalmente, el barco choca con un iceberg. El barco choca con un iceberg, se empieza a hundir. Las chimeneas se caen, se parte a la mitad y se hunde por todo. Pero no. Esta va a ser un poco diferente, pero va a ser un poco parecido. Primero que todo, le vamos a hacer los huecos. Entonces el barco se empieza a hundir. Ok. Entonces, el ángulo. Ok, se está hundiendo ya. Por fin. Todo lo que pasa es que el barco se está hundiendo. Sí, ya sabemos la historia. Entonces se inclina. Cada vez se está hundiendo más. La primera chimenea se cae. Y cuando la primera chimenea se cayó, después sigue la segunda. Después, aquí es lo importante. El barco toma este ángulo muy inclinado. Primero que todo, ¿por qué no se caen las chimeneas? Voy a revisar. Aquí fue cuando... Esta es la segunda teoría, ¿verdad? Aquí se parte. Y justo cuando se partió, se fue la luz de bombazo. Entonces, la parte de atrás cae y la parte de adelante sigue y se hunde. Dije que se hunde. Gracias. Después el palo que va adelante, que transportaba los cables de electricidad y todo eso, se cae. Y se cae para atrás y queda en el lugar como está hundido el barco. Y después el barco llega al fondo, la parte de delante, y se rompe un poco. Y después
la parte de atrás resiste por unos momentos. Resiste varios momentos hasta que se mete el agua. Se estaba metiendo después, hasta que se mete el agua por los cuartos, bueno, por los huecos que quedaron pelados ahí, se empieza a meter el agua. Entonces es lo que hace que se inclina otra vez por la presión, bueno, por el peso del agua. Después se empieza a hundir. Ok, se hundió todo. Se empieza a hundir. Se va hundiendo. Y literalmente es cuando cae. O sea, esperen que literalmente el juego no quiere colaborar. Ok. 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 ¿Están viendo? Creo. No. Bueno, que no quiere colaborar. Ahí está ya. Entonces la parte de atrás se va hundiendo. La tercera chimenea que quedó aquí. Ok. Ok. Entonces el barco se parte por esa chimenea y esa parte se hunde. Después el barco se hunde la parte. Esta teoría es como la pasada, solo que en el final es un poco más diferente. Entonces el barco se empieza a hundir. Pero que el juego no quiere colaborar. Definitivamente el juego no quiere colaborar. Ok, mejor solo quedémonos con una teoría. Vamos con lo Britannic. Voy a hacer una teoría del Titanic, digo, el Britannic, porque la verdad es que como toda la gente que dice que se hundió el Britannic, no creo mucho porque es un poco sin sentido. Explíquenme una cosa, cuando chocó con la mina, vean, yo sé que chocó con una mina y toda la historia, ¿verdad? Pero se fue de lado el barco. Y el barco chocó con esa mina en el mismo lado que el Titanic chocó con el iceberg. Y el iceberg dejó un hueco en ese mismo lado. Entonces una preguntita, ¿por qué el Titanic no se hundió de lado igual como el Britannic? Yo sé que el Britannic sí se hundió de lado, pero la historia que todos cuentan es un poco rara, porque supuestamente solo por un huequito pequeño, bueno, no tan pequeño, el barco se hundió rapidísimo. Es casi la misma historia como el de Lusitania. Hay unas teorías. Primero es que sí puede ser que se hundió rápido porque dejaron las hélices prendidas, digamos algo así. Pero bueno, entonces lo que yo digo es esto: el barco se empieza a hundir porque ok.
Ok. El barco ya se está hundiendo. Por fin, gracias. Ya puede colaborar. Ok, entonces lo que pasa es que el barco, digamos que se está hundiendo de lado, pero el juego quiso hundirlo así. Entonces, el barco se hunde de lado. Perdón por la clase de gráficos. Entonces el barco se empieza a hundir de lado. Las chimeneas se caen. Las chimeneas se caen. Entonces se va hundiendo de lado hasta el momento que... Ok, se va hundiendo de lado, pero más lento, obvio. Y cuando llega en la parte, cuando esto choca acá, la parte de aquí se parte. La parte de adelante se parte cuando choca con el suelo. Después el barco se sigue hundiendo. La primera chimenea no se cae, después las de atrás sí se caen. Y el barco se va hundiendo, y cuando chocó con eso, que esa parte del frente se parte, la primera chimenea se cae. Y después el barco se sigue hundiendo de lado. Hasta el momento que literalmente el barco ya se hundió por completo. Después la ayuda llega, pero ahí ya hay una pregunta. Si la área donde navegó el bendito Britannic, que estaba llena de minas, ¿cómo el otro barco no chocó con las minas? Puede ser que un submarino le mandó la mina al Britannic porque lo vio, entonces hundió el Britannic. Y entonces el Britannic se hundió y llegó hasta el final. Que yo sé que lo que acabo de decir no tiene mucho sentido, pero bueno. Entonces el barco se hunde hasta el final. Pero otra pregunta, ¿por qué es que no lo sacaba? Lo hubieran sacado del agua. Primero que todo, no está tan sumergido abajo en el fondo del mar. Segundo que todo, no está tan oxidado. Bueno, ahorita, recientemente sí, seguro ya se está desvaneciendo. Pero yo digo, en años pasados, como en los 90s, en los 80s, que de hecho en los 80 fue cuando se descubrió el Titanic por primera vez, y otras partes. Pero bueno, chicos, hasta aquí llega el video. No quiero hacer un video como de una hora. Pero bueno, chicos, hasta aquí llega el video. Ojalá que les haya gustado. Suscríbanse y toquen la campanita. Hasta la próxima.